Hola amigos, llegamos al capítulo 11 del libro que estamos leyendo sobre la meta. Aquí vemos algo muy interesante que empieza a darnos luces para entender el por qué un sistema productivo se puede complicar en el proceso. Aquí se aclara respecto a una planta balanceada. Generalmente la tendencia, por una cuestión natural, es luchar por una alta eficiencia, es decir, producir más productos en el mismo tiempo. Pero aquí Jonan le aclara a Alex Rogo lo siguiente, que luchar por las altas eficiencias lleva a un sentido contrario relacionado a alcanzar la meta. Aclara que una planta balanceada es una planta en la que la capacidad de todos los recursos está balanceada con la demanda, y eso hace que los gerentes pues se encarguen de recortar la capacidad donde pueden, de modo que ningún recurso esté improductivo. Para ese entender, se entiende que un recurso no es improductivo cuando tiene algo que hacer, es decir, se mantiene ocupado. Si pretendemos entender o hacerle entender a cualquier gerente de una línea de producción que un obrero puede estar ocioso porque es para beneficio de la empresa, evidentemente no se va a entender así. Entonces una planta en la que todos trabajan todo el tiempo en realidad es muy ineficiente, y en realidad nunca existe una planta balanceada, pero tratamos de llegar a ella. Pero ¿qué ocurre? Que mientras más nos acercamos a una planta balanceada, de acuerdo a la expresión, más se acercan a la quiebra. Entonces eso evidentemente no parece lógico. Pero es que aquí hay dos situaciones. Por un lado, los eventos dependientes, que un evento dependiente es en realidad la dependencia de los procesos en la producción, o sea, alguien termina de hacer algo y le pasa a la siguiente estación. Entonces, si estamos hablando entre A y B y A le pasa a B, B depende de lo que A haga. Si A no le entrega su parte, evidentemente B no va a poder continuar. Y por otro lado, fluctuaciones estadísticas. Todos sabemos que, que la mayoría de actividades no se realizan siempre en el mismo tiempo. Hay fluctuaciones debido a N razones, algunas propias del trabajo, otras propias de la administración y otras propias del obrero o de la persona que está realizando la tarea. Cuando más adelante veamos el tema relacionado a movimiento de tiempos, vamos a poder entender por qué razón ocurren las fluctuaciones. Las fluctuaciones son factores que no se pueden determinar con precisión. De repente podemos asumir cierto grado de estandarización, pero por lo general hay una fluctuación sobre él. El problema no es que ocurran fluctuaciones o eventos, el problema es la combinación de ambos. En el capítulo 12 no hay mucho que tratar, se trata de una cuestión de carácter más familiar, interesante porque ustedes saben muy bien, nosotros no somos personas independientes de una realidad. Sí ocurren problemas familiares, y aquí se presenta el caso de una discusión con la esposa de Jonah. Bueno, pasamos al capítulo 13. El capítulo 13 cuenta sobre una excursión. Ustedes lo han leído, la excursión de Alex Rogo con su hijo. Aquí él aprovecha un poco para enseñar de una manera muy fácil y bonita cómo se reflejan estos dos elementos que acabamos de entender hace un rato, o de explicar hace un rato, en una excursión. Aquí se trata de ir, por ejemplo, en una caminata. Y en una caminata siempre va uno detrás de otro.
¿Qué ocurre? ¿Dónde está el evento dependiente? Cada uno de los excursionistas debe pasar por el sendero luego de que otro pasó. Entonces, mientras él no avance, el que está detrás de la persona no va a poder tampoco avanzar, ¿no? ¿Qué aclara aquí? Las fluctuaciones estadísticas, porque ustedes pueden observar que hay personas que caminan a un ritmo, pero ese ritmo no es constante. O sea, no podemos decir que una persona camina 3 kilómetros por hora, porque en algún momento lo hará en menos. Es exactamente como cuando uno corre un auto. Uno dice, si nos para el policía y dice a qué velocidad usted va, entonces decimos a 100 kilómetros por hora. ¿Significa que hemos corrido 100 kilómetros por cada hora? No. Podríamos haber corrido 80 en un momento, 120 en otro. Entonces podemos decir, bueno, en este caso sí es un promedio. Lo que hablamos en realidad se trata de promedios. Pero el problema es que cuando hay dependencia, nuestro retraso o nuestra aceleración de alguna manera afecta al que está delante o al que está detrás. ¿Y cuál es el promedio aquí? Que este promedio en realidad no existe. Por ejemplo, si ustedes van detrás de un auto que va corriendo a 100 kilómetros y yo voy a corriendo a 100 kilómetros, entonces podríamos decir que todos vamos bien. Pero ¿qué pasa si él se retrasa? Yo tengo que retrasar mi velocidad. Y si él acelera, yo debería acelerar. Aparentemente podríamos llegar en el tiempo previsto. Pero ¿cuál es el problema ahí? Capacidades de autos. Si por ejemplo mi capacidad de auto es 100, cuando él corra 120, por más que yo quiera no lo va a poder alcanzar. Entonces esas distancias empiezan a notarse cuando alguien va en una excursión, como se dice en fila india. Entonces aquí hay algo interesante, aquí se deduce que la tropa produce sendero recorrido, eso sería el throughput. El inventario es en realidad el espacio que hay entre el primero y el último de la excursión. Y ustedes van a observar, seguramente si han participado alguna vez en una caminata de este tipo, se habrán dado cuenta que al inicio todos vamos a un ritmo constante y luego empezamos a espaciarnos, ¿no? Ese sería inventario para nuestra analogía. El gasto de operación es en realidad la energía que se necesita para caminar. Vamos al capítulo 14. El capítulo 14 muestra ya, usando esta analogía de la tropa, ahora puesta en un juego de dados. Miren, la capacidad aquí es lanzar el dado y es 6. La capacidad es 6. Si en algún momento alguien lanza 1 o 2, ustedes se habrán percatado que por más que yo tenga capacidad 6, solo puedo transmitir 1 o 2 de los cerillos. A ver, veamos. Aquí los dados representan la capacidad de cada recurso. Cada plato es en realidad lo que contiene como trabajo propio dependiente de la tarea anterior o de la fluctuación en el lanzar el dado. El conjunto de platos representa eventos dependientes. Aquí se muestran los tres indicadores. Throughput es la velocidad a la que los cerillos salen del último plato. Si tenemos 10 platos, el último plato es el que está botando el producto, en otras palabras. El inventario consiste en el número total de cerillos que están en todos los platos en cualquier momento. Eso sería lo que nosotros llamamos el inventario en proceso. El gasto de operación ya es el esfuerzo en el lanzar el dado. Aquí se explica los eventos dependientes y las fluctuaciones. Por ejemplo, solo pueden mover la cantidad de cerillos que tengan en su plato. Si tiran 5 y solo tienen 2, solo pueden mover 2. Porque aquí hay una dependencia entre el plato que tiene los 2 cerillos y en su capacidad, por más que lance 6, pero a alguien le pasó 2, por más que lance 6, no puede pasar los 6, porque no existen.
Y la fluctuación es lanzar el dado, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. En un momento yo paso un cerillo, yo puedo tener 5 cerillos, pero si saco uno, solo puedo pasar uno. Ese sería mi trabajo, lo que ocurre en la realidad. Aquí se origina que cuando hay un retraso, este se transmite al siguiente evento. Por lo tanto, las desviaciones no se promedian. Ese es el problema. Solo sí. Si estuviésemos solos, sí. Pero como aquí estamos dependiendo de otro, entonces las desviaciones no se promedian, sino se acumulan. Y ustedes lo pueden observar porque notarían, si lo han leído en este capítulo, capítulo 14, que finalmente termina, en este caso Evan, que era el último, a recibir toda la carga. ¿Se dan cuenta? Eso es lo mismo que sería un puesto de ensamble. El último puesto, el que se encarga de ensamblar todos los productos, está retrasado. Y la culpa no es de él, sino de esta mezcla de eventos dependientes y fluctuaciones. Finalmente, en el capítulo 15 ya da un análisis matemático. Por ejemplo, en este caso, bueno, estadístico. La covarianza, el impacto de una variable sobre las demás. Aquí, ¿cuál es el problema? Que las fluctuaciones de las variables de más adelante en la línea fluctuarán alrededor de la máxima fluctuación establecida por las variables anteriores. Es decir, si en cualquier lugar tenemos un cuello de botella, ese cuello de botella va a mandar sobre toda la línea de producción. Por eso es que aquí se concluye que Herbie, el gordito, lleva el ritmo, o sea, el que marca el tambor, y está determinando el máximo throughput. O sea, Herbie es el cuello de botella y a la vez es restricción. Si queremos explotar la restricción, pues le aliviaron la carga a Herbie, le quitaron algo de su mochila y ustedes con eso agilizaban el trabajo de Herbie y lograban evidentemente mayor throughput. El subordinar, todos deben marchar al ritmo de Herbie para aminorar espacios. Ese es subordinar, o sea, Herbie manda. Es como si yo quisiera, que no se va a poder hacer en una planta, movería a Herbie evidentemente en la primera línea, adelante, para que todos marchen al ritmo de Herbie. Pero como yo no lo puedo hacer, en la analogía en una empresa sería amarrar una cuerda a Herbie con el que va primero, de tal manera que si el primero quiere avanzar de más, Herbie no le va a dejar. Es decir, el primero marcharía al ritmo de Herbie. ¿Y qué sería en todo caso elevar la restricción? Nuestro cuarto paso. ¿Sí? Darle una bicicleta de repente a Herbie para que vaya más rápido. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias y hasta la próxima.